en la Argentina puntualmente, desde la crisis del 2001, los bancos y cierta inversión financiera dejó de ser una alternativa para mucha gente, por temor, por desconfianza, y la inversión inmobiliaria y su consecuencia en la rentabilidad que da la locación, pasaron a ser un instrumento. Ustedes tendrán presentes frases como el ladrillo se toca, el ladrillo lo tenés con vos, nadie te lo puede quitar, una serie de cuestiones que son verdades relativas, porque ya vamos a ver cómo a veces afectar el nivel de, digamos, de rentabilidad de la inversión inmobiliaria termina arruinando el negocio de manera completa, y ya no solo para los particulares, sino también para el Estado, ¿no? Dado que hay inversiones que al desaparecer o correrse a otros mercados generan la falta de actividad económica, la falta de recaudación impositiva, etcétera, etcétera. Y finalmente el aspecto político. ¿Por qué esta flecha une los cuatro o trata de dar una idea de integralidad? Porque se refleja, todo lo que venimos hablando, se refleja en la legislación concreta que depende precisamente de un pensamiento político, una corriente política en boga. Y esto, tenemos ejemplos del siglo pasado que analizaremos brevemente, pero también tenemos circunstancias concretas que acabamos de vivir. O sea, tenemos una realidad, una persiana que se abre o que se cierra a fin del año 2023, cuando se da por derogada la mayor parte de la legislación de emergencia y surge el concepto, o vuelve el concepto, porque no es ninguna novedad, de la, hay algún micrófono abierto, de la libre contratación. Y esto es un tema bastante álgido, que quizás no llegamos a interpretar de manera cabal, lo veremos con el paso del tiempo, cuál es la implicancia de esto, ¿no? Basta algún dato suelto. Por ejemplo, hace 102 años que la Argentina en su legislación locativa no tiene plazo mínimo. Y esto es todo un tema. El plazo mínimo ha sido la norma de orden público obligatoria en los contratos de locación por excelencia desde el año 21, con la primera intervención legislativa, perdón, 1921. El locador se basa en el principio de autonomía de la voluntad. El principio de autonomía de la voluntad es el derecho, las normas que las partes generan entre sí son ley para las partes. Absolutamente valiosa y poderosa, tanto como la ley del Estado. Algunos autores van más allá y dicen tiene más valor lo que acuerdan las partes en un contrato que lo que establece la ley del Estado, porque la segunda es impuesta, mientras que la primera es fruto de una libre decisión de las partes para establecer las normas que van a regir la relación. ¿Qué quiere el locador como dueño de la pelota, si me permiten la expresión? Y la libre imposición de condiciones. Mientras que del otro lado, ¿qué se pide? No, regulación de orden público, intervención estatal. Esto siempre tuvo que ver con una postura ideológica. Negarlo, la verdad que sería una tontería. Tenemos de un lado los gobiernos llamados conservadores, liberales, del otro lado los progresistas o populistas, y claramente está identificado con posturas políticas, y ahora lo podemos ver claramente. Aquellos gobiernos con una inclinación más de izquierda tienden más a la intervención locativa, mientras que los gobiernos, digamos, liberales o de derecha, y esto se da a nivel mundial, es la misma situación que se está dando hoy en España o que en su momento se da y se sigue dando en Alemania o en Francia, en las grandes urbes. Esto es como para que, si quieren, y sobre todo mis alumnos que van a contar con este material, tengan, no vamos a desarrollar cada punto, sí pasarlo rápidamente, porque la postura de los gobiernos conservadores, ¿cuál es? La menor intervención del Estado posible, el laissez-faire, que viene de Francia y de la Revolución Francesa, un Estado gendarme que se ocupe de la seguridad, la justicia, alguna otra cosa, y que deje todo lo demás librado al libre juego de oferta y demanda, a las reglas del mercado, en definitiva al principio de autonomía de la voluntad. Que el principio de autonomía de la voluntad, lo que les estoy comentando, fundamentos jurídicos, y los hay, y son de orden constitucional, como por ejemplo el artículo 16, igualdad ante la ley, derecho de propiedad inviolable, o sea, solo se admite la violación de la propiedad en caso de que haya declaración de
necesidad pública de expropiación y previamente declarada por ley indemnizada. O sea, una serie de garantías que tienen primer nivel a nivel de raigambre constitucional. Del otro lado, lo que ya hablamos, bajo argumentos de crisis económica, crisis habitacionales, que se repiten en todos los censos, si uno los analiza, yo en algún momento me tomé el trabajo, es como la pobreza o la indigencia. Crece progresivamente en cada censo el problema de la crisis habitacional, la falta de soluciones habitacionales, que no es solo analizar la persona que está sin techo, sino también quien vive en condiciones de hacinamiento. Si yo tengo un departamento o un dormitorio donde viven 7 o 10 personas, o 5 o 6, para no exagerar, bueno, eso forma parte de la crisis habitacional. Entonces, ¿qué piden? Que el Estado intervenga con normas de orden público obligatorias y también tiene consagración constitucional, porque eso está en el artículo 14 bis, que es el de los derechos, tiene el acceso a la vivienda digna. Ya creo que ya tenemos una idea de qué es el principio de autonomía de la voluntad, pero ha estado siempre en la legislación, sobre todo en materia de derecho privado, derecho civil y comercial. El viejo artículo 1137 del Código Civil lo definía con una definición un poquito más larga. Yo la resumiría diciendo: el contrato es para las partes como la ley misma. Es un viejo aforismo o dicho del derecho privado. Lo que generan las partes del articulado del contrato es ley, con muy pocos límites, por ejemplo, la violación de una norma de orden público. Yo puedo establecer, permítanme los ejemplos burdos, porque los uso con mis alumnos porque quedan en la memoria. Yo puedo con Javier establecer como partes de un contrato distintas cuestiones que incluso nos sacan de los contratos típicos. Por ejemplo, yo acordar con Javier que los días lunes yo le voy a cortar el pasto en la casa, él me va a preparar un dictamen de una tasación que yo necesito, los días miércoles nos comprometemos los dos a ir a jugar al tenis, y todo eso no tiene un nombre de contrato típico, pero sin duda es un contrato válido y legal, y es la ley que nos rige a las partes. Ahora, si yo le agrego que los días viernes, y permítanme el ejemplo burdo, vamos a salir en moto a hacer salideras bancarias, bueno, esa parte no es posible porque está violando una norma de orden público. Entonces, el orden público se presenta como límite a la autonomía de la voluntad. ¿Qué es lo que se ha notado en este último tiempo? Bueno, es que el límite del orden público en el decreto presidencial, por varias modificaciones que se han hecho, que nos llevaría tiempo a analizar, es como que ha dejado más campo a la autonomía de la voluntad y menos espacio a esta limitante de orden público. ¿Qué pasa todo esto en el resto del mundo? Porque muchas veces se dice, bueno, la panacea de la libre contratación es Estados Unidos, Europa. No, la verdad que no. Sí se plantean diferencias importantes. Por ejemplo, en ciudades europeas, la legislación, y esta es una enseñanza importante para nosotros, trata de establecerse por lugar, donde está tensionada la locación. No tiene sentido generar normas de carácter nacional porque no es la misma la realidad del conurbano bonaerense, de Rosario, y no es la misma la realidad, permítanme, porque no todos son santafesinos, o casi nadie en esta charla, no es la misma realidad de Verabebú, que es un pueblo acá cercano a Rosario, que posiblemente haya 10 casas en alquiler y un interesado en alquilarla. Entonces, ahí el mercado opera. Y hay otras diferencias. Por ejemplo, si tomamos el caso de Berlín, Berlín tiene 4 o 5 corporaciones que manejan el 50% del mercado de la locación. O sea, es como Donald Trump en Nueva York, que tiene 5.000 soluciones habitacionales y que evidentemente no hay igualdad de condiciones con la familia con 2 chicos que necesita alquilar esta semana un inmueble. En la Argentina esto no es así. Y basta ver las inmobiliarias, las carteras de nuestras inmobiliarias. Si yo tengo 200 administraciones, no tengo 10 propietarios, 5 propietarios. Tengo 170 o 180, sí hay algunos que tienen unas cuantas, pero son la minoría. Muchas veces son jubilados que además de cobrar una jubilación magra, tienen 1 o 2 inmuebles y si uno les quita la posibilidad de obtener una renta, trasladamos el problema de un lado al otro, ¿no? Del inquilino al propietario. Vamos a ver qué pasó acá. Miren, en esto, y ya vamos a ir acercándonos al final.
Les cuento una experiencia porque les puede servir. Yo sé que acá debe haber gente que participa activamente de los colegios, de la actividad gremial y demás. Fíjense porque esto es muy llamativo. Nosotros llegamos a fines del gobierno de Milei, departamentos en Rosario, 478 en Propia, que es una plataforma del colegio, tenemos una plataforma de los matriculados que funciona bastante bien y compite con Zonaprop y Argenprop. Yo no sé si ven bien las fechas. Fíjense que acá en cuestión de días, desde la aplicación de la normativa del decreto presidencial, prácticamente se duplicó la oferta de departamento. Hoy, a menos de un año vista, el ofrecimiento de departamento, me estoy refiriendo a este guarismo, donde está la flechita, está alrededor de 2.500 propiedades y creciendo. ¿Qué quiere decir? Armelini es un ferviente creyente en las reglas del mercado. No, de ninguna manera. El mercado tiene sus vicios, pero hay que analizar el mercado. Nosotros, a diferencia de otros, una oferta inmobiliaria, tanto en venta como en alquiler, prácticamente atomizada. O sea, no tenemos grandes grupos, en venta quizá un poco más, pero en locación no hay grandes grupos que manejen miles de soluciones habitacionales. Es más bien un mercado democrático en donde no se puede hacer una medida de decir no vamos a alquilar durante 3 meses para que los valores suban. La mayoría de los inquilinos, a pesar de tener malas condiciones de contratación, porque podríamos hacer un resumen de todas las cuestiones de que se vieron privados los locadores respecto a lo que venía. O sea, hacerse cargo de impuestos, hacerse cargo porque cambió durante ese periodo la responsabilidad frente a las mejoras. Prácticamente todos los daños en una propiedad alquilada, salvo los que generaba el inquilino, que le fueran imputables, todos los demás, por viejo, por mala calidad, por caso fortuito, por fuerza mayor, eran a cargo del locador. Gastos centrales extraordinarios, imposibilidad de aumentar a la par de la inflación. Entonces había propietarios que venían y te decían, pierdo plata con este alquiler. Te tengo que pagar a vos los honorarios más todo lo demás. Pierdo dinero. Pasalo a venta. Pero no se está vendiendo nada. Pasalo a venta. ¿Y qué había? En un momento había, la estadística UNR dio en Rosario, 800 propiedades en alquiler y cerca de 60.000 propiedades a la venta. Cuando no se vendía, no había crédito, no había alternativa. Y más gente buscando alquilar con un 30% menos de oferta. ¿Cuál es mi conclusión? Hoy discutir en el siglo XXI la necesidad de la intervención estatal en materia locativa, la verdad es una tontería. O sea, no estamos en Roma, no estamos en el liberalismo del siglo XIX ni XVIII, y seguramente es necesario un derecho que intervenga con normas de orden público, que ordene, que evite los abusos, sin ninguna duda. Ahora, el tema es cuál es el nivel de la intervención. Si llegamos a un nivel de intervención que implica confiscatoriedad, que el propietario se sienta violado en sus derechos, recuerden que les dije el capital es cobarde, se va a buscar una salida. O una salida en negro o una salida ilegal en violación a la ley. Ejemplo, jamás se logró en los pocos meses de vigencia de la 27737 de que las propiedades premios se publiquen en pesos. Se publicaban en dólares. Y había una prohibición expresa de publicar valores, ni hablemos en Buenos Aires, creo que había gente de capital, porque siempre el interior es como que vamos detrás, ¿no? Acá las propiedades en los barrios tipo Puerto Norte, que sería el equivalente, salvando la distancia, a Puerto Madero en Buenos Aires, o los barrios cerrados premium, se seguía haciendo todo en dólares, a pesar de la prohibición. Y lo peor es que esto tenía aceptación de los inquilinos. Yo no conozco casos que hayan firmado los contratos y después hayan recurrido a la justicia. En definitiva, la intervención es necesaria. El mensaje más importante que yo les quiero dar para cerrar esta charla es el siguiente. Hoy, como les comenté lo que dijo Expert, estamos en un momento de plena libertad de contratación. Eso puede dar lugar a abusos. Ha habido gente que ha cuestionado hasta el carácter obligatorio de introducir una cláusula de resolución anticipada. Históricamente es la que le permite al inquilino retirarse antes sin expresar causa, preavisando.
Fíjense que la nueva norma ni siquiera fija un plazo, no dice cuándo se puede ejercer. ¿Se acuerda que históricamente eran 6 meses? Hay dudas si al hablar del canon que se debe pagar, el 10% de lo que falta, se está refiriendo solo al alquiler o a todas las otras cosas que integran el concepto de canon, los impuestos, los gastos centrales, el jardinero, las obligaciones que haya asumido por el contrato. Entonces esto nos genera una obligación doble, triple o cuádruple. Si como inicié la charla diciéndole que somos agentes de la paz social, la responsabilidad nuestra es del triple. Ya no importa tanto que permita la ley, porque posiblemente esta ley permita excesos para el otro lado. A mí no me cabe duda que en los últimos 4 años hubo exceso para un lado. Más allá de la problemática social, económica, que sería un marciano si no la entiendo, es real y la vemos todos los días. Pero también era muy agresiva, muy confiscatoria y en definitiva no solucionaba, empeoraba. Bueno, corremos el riesgo de pasarnos para el otro lado y la responsabilidad como corredores inmobiliarios matriculados es tratar de establecer un punto de equilibrio. Acá en Rosario eso se está dando, porque uno podría hacer contratos trimestrales, bimestrales, mensuales. Podría hacerlo, sin embargo, de manera expresa y hasta tácita, a través de los chats. Hoy todos estamos vinculados. Hemos tratado de unificar, de decir, bueno, a ver, el contrato se hace por 2 o 3 años. La actualización es trimestral o cuatrimestral. ¿Es por ICL o es por IPC? Es raro ver cosas demasiado raras, demasiado abusivas, hechas por colegas. Después a veces los privados hacen lo que les parece o lo que pueden. En definitiva, lo que les llamo es, tenemos el doble de responsabilidad, tenemos mejores herramientas de negociación, porque antes estábamos encorsetados. Bueno, tratemos de que no se pierda. A nosotros nos conviene que esta legislación funcione, porque se nota en las inmobiliarias, se nota en nuestros negocios. El hecho de poder actualizar redunda en un mejor honorario por administración, por ejemplo. Que antes teníamos 2 departamentos iguales. En uno cobrábamos 20.000 pesos de administración y en otro 4. ¿Cómo puede ser? El contrato viejo no actualizado pagaba una cosa, el nuevo. Esto, si lo sabemos manejar, equilibra mejor las cosas. Y como les dije, la guerra continúa, porque esto no va a quedar así. La experiencia argentina nos demuestra que después vendrá otro gobierno que tratará de ir para otro lado, salvo que se den cuenta de que si algo funciona bien, no hay que tocarlo. Les agradezco la atención. Discúlpenme si en algún momento fui muy rápido, muy apurado, pero quería tratar de agotar el contenido. Muchas gracias.